¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Relatos 3Go. Bienvenido Diego. Hola. Bienvenido Rodrigo. Hola. Muy bien. Hoy narraré una historia titulada Cabeza de Piedra. Esta historia se llevó a cabo hace aproximadamente unos 20 años atrás, ¿sí? Casi un poco más de 20 años, en un pueblito que es una caleta. Es una caleta, un pueblito de pescadores, muy atrasado, por supuesto, hace 20 años, pocas casas, calles sin asfaltar, por ende llenas de arena. Y había un señor de aproximadamente 50 años, ¿ya? Aproximadamente de 50 años, que estaba empobrecido. Pasaba de la playa, ¿no? De despejarse un poco mirando las olas del mar y regresaba a su casa. Camino a su casa había un grupo de niños jugando fútbol, estos niños descalzos, ¿no? En pleno verano, jugando en la calle, sin asfaltar, llena de arena. Y pasaba el señor cabizbajo, mirando al suelo, pensando en su tristeza y en su mala suerte para lo económico. Y de repente, en medio de la improvisada cancha de fútbol de los niños, vio que algo brilló. Un destello muy refulgente que salía casi en medio de esa improvisada cancha. Pero pensó en sus adentros que podría ser alguna lata, tal, ¿no? Quizá un pedazo de vidrio, como tantas cosas en medio de la arena. Y siguió caminando. Pero se detuvo un momento y dijo, ¿y si es un pedazo de vidrio? Esos niños se pueden cortar. Así que regresó para observar bien, ¿no? Sin entrometerse en el juego, por supuesto. Y este objeto, esta cosa, volvió a emitir un brillo. Pero los niños, en ese momento en que él observa por segunda vez este brillo, los niños pasan corriendo por allí, detrás de la pelota, y no se hicieron nada. No se hicieron nada. Entonces él descartó que fuera un pedazo de vidrio, pero pensó, ¿y si es un pedazo de lata? O tal vez un pedacito de papel aluminio. Así que se fue otra vez a la playa a pensar. Total, tiempo era lo que le sobraba. Después de pensar y meditar otra vez ahí en la playa, decide regresar nuevamente a su casa. Pero decide también acercarse, si es que brillaba una vez más este objeto, para recogerlo, a ver qué era, ¿no? Vuelve a pasar, el objeto vuelve a brillar y decide no importar interrumpir el juego. Se mete en medio de los niños, se agacha disimuladamente y recoge sin mirar, simplemente se agacha, extiende la mano, recoge el objeto brillante y se lo mete al bolsillo, sin mirar. Los niños simplemente hicieron pifias porque les interrumpieron el juego. Él siguió su camino. Presuroso llegó a su casa y al sacar para ver qué es lo que tenía en el bolsillo y entre manos, al sacudirse la arena con lo que lo había recogido junto al objeto, empezó a sacudir y se descubrió algo inédito. Era un pequeño artefacto, una pequeña escultura. Era una cabeza diminuta de piedra. De piedra. No sé si los oyentes, los que me están atendiendo al relato, conocerán la cultura chavín. Y si conoces la cultura chavín, pues conocerás las cabezas clavas. Y todos sabemos aquí que las cabezas clavas son monolitos, pero de tamaño pues regular, ¿no? Son pues cada cabeza clava pues tendrá una medida aproximadamente de 80 centímetros por 80 centímetros. O sea, es un monolito
de Grandote. regular tamaño, ¿no? De regular tamaño. Esta escultura que él había recogido era una miniatura de esta cabeza de piedra. Cosa que le pareció extraña por las formas, como conocemos las cabezas clavas, ¿cierto? Que tienen formas demoníacas, felínicas, ¿no? Ahí en su figura. Pero lo que más le pareció extraño fue por qué es que brilló. Era una piedra opaca a primera y a simple vista. ¿Cómo es que brilló? ¿Por qué es que brilló? En fin, le dio vueltas y se guardó el secreto. No le comentó nada a nadie, ni a su esposa, ni a sus pequeños hijos. Se guardó la piedra pensando en qué era esta cosa y se fue a visitar a su hermana. Se fue a visitar a su hermana, a la que le tenía más confianza, y le empieza a comentar lo sucedido. Su hermana tenía una pequeña tiendita ahí fuera en su salita, su casa tenía una pequeña tiendita donde vendía algo de verdura, algo de pollo y de carne, de res. Y en eso que le está contando, ¿no? Está la tienda, su hermana deja de atender la tiendita para escuchar a su hermano, y él saca, para enseñarle, ¿no? El objeto, saca la pequeña cabeza de piedra y la coloca en en el estante, en el aparador, ¿no? Donde atendía a su hermana a los clientes, a los pocos clientes de su pequeña tienda. Lo coloca ahí para enseñarle, y eso, en eso lo deja allí, pues no, lo deja en el aparador, y él le sigue comentando, le sigue contando y haciéndole saber sus dudas, cuando de repente esta piedra emitió un brillo, así un destello, de un momento a otro, brilló. Cogió él la piedra para guardarla, y le dijo a su hermano, mejor vamos adentro, ¿no? Esto ya me está dando miedo. Se van adentro y en minutos después de que la piedra emitió su brillo, pasó algo increíble. De no tener clientes, su hermana en esta pequeña tienda, empezaron a llegar a comprar asiduamente, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y en el menor tiempo posible todos los productos de la tienda se acabaron. Fue algo increíble, coincidencia o no, pensaron que era sobre fue La piedra. producto exacto, ¿no? De la cabeza y de esta pequeña cabeza de piedra y de la brillantez que esta había emitido. La señora, pues, al ver la oportunidad, mandó a traer más productos y ese mismo día los volvió a vender. Fue algo increíble, pero hasta ahí todavía seguían pensando que tal vez sería una coincidencia. Así que se fue. Dejaron pasar unos días, regresa este señor a la casa de su hermana y vuelven a hacer lo mismo. Deja la pequeña cabeza de piedra en el aparador y se van adentro a conversar. Vigilantes, ¿no? En qué momento brillaba. Y vuelve a brillar, pasados unos minutos. Él se acerca, vuelve a guardar la piedra en su bolsillo y otra vez la misma situación. La gente empezó a llegar y se llevaron todo lo de la tienda. Compraron todo lo de la tienda. Coincidencia ya no era. Algo estaba pasando allí. Y como es clásico por estos pueblos, empezó a averiguar. Esto ya era un misterio, no era nada natural. Así que decidió irse donde un curandero. A hacer saber, y le dijeron de que esto era un objeto prehispánico, preincaico. Y que esa brillantez que solamente él la podía ver en momentos especiales y que hizo que él recogiera esta piedra, era porque esta escultura, ¿no? Tenía un gentil se llaman, ¿no? Que lo había elegido a él para ser su dueño, su portador. Se quedó con eso, ¿no? Con esa información. Así que para ese tiempo, dentro de los tantos clientes que tenía mi papá, ¿no? Vendiendo carne, que ya he comentado también, ¿no? En ese tiempo, pues mi papá estaba en su época dorada, ¿no? Tenía mucho dinero, tenía varios clientes. Uno de esos pequeños clientes que tenía mi papá era este señor.
Y decidió irlo a ver a mi papá. Decidió irlo a ver a su casa, como era otra de las personas en las cual confiaba. Y va y le cuenta. Yo en esa época todavía era niño y empezó a contarle la historia que les estoy narrando y decide mostrarle la cabeza de piedra a mi padre. En ese momento que nosotros éramos aún niños, yo era un niño, me acerqué y pude ver esta cabeza. Pero había algo raro en esta cabeza. Tenía todo para ser una cabeza clava, excepto el tamaño, ¿no? La cabeza clave, como os he explicado, pues eran de dimensiones bastante grandes. Pero esta era pequeña, que cabía en la mano, cabía en un puño. Pero había algo más extraño todavía. Las cabezas clavas, las normales, tienen en su estructura, en su forma, tienen una cuña que sirve para ser empotradas en las paredes del templo Chavín. Pero esta pequeña cabeza de piedra, y por decirlo de alguna otra manera, esta pequeña cabeza clava, no tenía una estructura para ser clavada o ser incrustada en alguna pared, sino que tenía una ruptura, como que había sido quebrada, pero en la parte del cuello. Y eso hacía deducir de que había sido arrebatada del cuerpo de una estructura completa de piedra. Es decir, el cuerpo ¿dónde estará? O a menos es lo que se supone. Y es lo que yo supuse y hasta el día de hoy sigo suponiendo, de que esta pequeña cabeza pertenecía a un cuerpo de piedra. No dije nada en aquel momento porque en esos tiempos pues mi padre tenía otro tipo de educación y hablar en conversación o meterse en conversaciones de adultos pues era de muy mala educación. Le comentó esto a mi padre y mi papá se quedó muy sorprendido, ¿no? E incrédulo, por supuesto, e incrédulo. Así que le dijo, don Armando, hagamos la prueba. Y se van le dice yo, mi papá, se van a una tienda, ¿no? A tomar algo, a comprar una gaseosa disimuladamente. Y se pararon en el mostrador, ¿no? Y le hicieron conversación a la señora de la tienda, los dos conversando, tomando su gaseosita, y el señor saca y coloca la pequeña cabeza de piedra en la mesa, ¿no? El mostrador de esta tienda. Y están conversando, y emite el brillo, de un momento a otro, sale el brillo. El señor cogió inmediatamente la cabeza y se la metió al bolsillo. La señora salió, ¿qué pasó? Vi un brillo, algo se quebró. No, eso no, aquí no ha pasado nada. ¿Un brillo? No, nada. Y siguieron, la señora volvió a meterse y ellos siguieron tomando su gaseosa. Minutos después de este brillo, de la emisión de este brillo, empezó a llegar un montón de gente a esta tienda. A comprar y a comprar. La señora se sorprendió porque nunca había tenido la clientela en esa fluidez, nunca. Y la tienda quedó vacía. Se compraron todo. No le quedó duda al señor de que esto era un artefacto que traía o atraía el dinero o la prosperidad. Y mi papá también. La suerte. La suerte. No demoró pues un par de años. Este señor se hizo de embarcaciones, se hizo de mucho dinero, construyó casas, se fue de la ciudad, de este pequeño pueblo, de esta caleta, de este pueblo de pescadores, se fue de allí. Se llenó en dinero, se llenó en dinero. Lamentablemente no se pudo saber más de este señor porque enrumbó a otros lugares. Quién sabe si la suerte aún lo sigue acompañando. Quién sabe si este artefacto haya tenido algún otro final o alguna otra consecuencia, pero esa es la historia de la cabeza de piedra. No se olviden, chicos, no se olviden a los que nos están escuchando, si hacer su comentario. De repente han escuchado alguna vez alguna historia parecida, ¿no? Con respecto a este tipo de encuentros. Este pueblito de pescadores tiene muchas historias. Yo tuve la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad de vivir allá, ¿no? Creo que 3 años allí. Y hay muchas cosas que hemos visto, que hemos escuchado
y que por supuesto será material para el canal Relatos Tresgo. No se olviden de darle like y por supuesto suscribirse para estar atentos a cualquier novedad y los siguientes relatos aquí en este canal.